Comunicación de datos, conceptos básicos. Elaborado por Alberto Montero, Andrés Morales, Miguel Ovalles, Diego Viloria y Diana Wu. Voz por Yamilet Gando. Fundamentos de la transmisión de datos. El propósito de una red es transmitir información desde un equipo a otro. Para lograr esto, primero se debe decidir cómo se van a codificar los datos que serán enviados. En otras palabras, la representación informática. Esta variará según el tipo de datos, los cuales pueden ser datos de audio, datos de texto, datos gráficos y datos de video. La representación de datos puede dividirse en dos categorías. La representación digital, que consiste en codificar la información como un conjunto de valores binarios, en otras palabras, una secuencia de 0 y 1. La representación analógica, que consiste en representar los datos por medio de la variación de una cantidad física constante. Los datos, sean de audio, de texto o cualquier otro tipo de datos, son transmitidos en forma de señales. Ahora bien, ¿qué son señales? Las señales son variaciones a lo largo del tiempo de las entradas o salidas de un sistema. Obviamente, estas señales pueden ser de distinta naturaleza y por tanto sus unidades físicas. En esta gráfica podemos notar dos tipos de señales fundamentales. La representación de arriba es la de una señal analógica y la representación de abajo es la de una señal digital. Las señales analógicas son aquellas cuya variación, tanto en amplitud como a lo largo del tiempo, es continua, es decir, pueden tomar cualquier valor real en cualquier instante de tiempo. En esta gráfica tenemos la representación de una señal analógica sinusoidal periódica. Esto quiere decir que la forma de onda es repetitiva entre ciclos finitos de tiempo, o también conocidos como periodo fundamental. Las características fundamentales de una señal analógica con su amplitud, su frecuencia y su fase. Estas tres características se ven representadas en la ecuación de la señal como A mayúscula, omega minúscula, que representa la frecuencia radial, y phi o tita en otras notaciones. En esta imagen observamos la representación de una señal analógica sinusoidal medida en laboratorio con un osciloscopio de rayos catódicos. Como señales discretas o digitales y sus características, tenemos que este tipo de señales no tiene una variación continua como las anteriores, sino que su evolución se rige por un determinado conjunto finito de valores posibles. Según donde se tome el conjunto de valores, podemos distinguir entre señales discretas en amplitud o discretas en tiempo. Como se puede ver en la imagen, este tipo de señales se caracteriza por estar conformada por una sucesión de muestras que varían su amplitud a lo largo del tiempo. Si notamos en las ecuaciones características de estas señales, podemos ver que en los símbolos son similares, pero para este caso el símbolo para frecuencia se representa con un omega mayúscula y el tiempo como una letra n minúscula, que representa el número de la muestra. Ahora bien, hablamos de las diferencias entre estos tipos de señales. En esta imagen compararemos las mismas formas de señal, pero uno es analógico y el derecho es digital o muestrado. Más adelante hablaremos de muestrado de señales. La diferencia principal entre ellos recae en la discontinuidad, dado que para hacer señales muestradas existe discontinuidad entre cada muestra. Sin embargo, al momento de procesar la señal, es más sencillo hacerlo con la señal digital que la analógica, ya que el trabajo se puede hacer mediante software. En las señales muestradas, cada muestra es separada mediante un periodo fundamental. Si este periodo tiene a 0, la señal digital tenderá a parecerse más a la señal analógica. Ahora bien, hablamos ahora de señales discretas en amplitud. En este caso, la señal toma valor en cualquier instante de tiempo, pero estos valores de amplitud pueden encontrarse entre los definidos en el conjunto predeterminado. Para obtener una señal discreta en amplitud, se utiliza un circuito llamado circuito de muestreo y retención. Mostrado en esta figura de tal modo que la entrega es analógica y la salida es discreta en amplitud.
En toda señal, sea analógica y digital, obtendremos un problema universal: la mezcla de una señal indeseada conocida comúnmente como ruido. Existen diversos tipos de ruido. Entre estos están el ruido térmico de intermodulación. El ruido térmico se da debido a la agitación térmica de electrones dentro del conductor. El ruido de intermodulación se da cuando distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión. El ruido blanco es aquel constante dentro del sistema. La distorsión es la misma señal afectada incluso por sí misma. La interferencia electromagnética e interferencia de la radiofrecuencia son aquellas causadas por las fuentes externas de impulsos eléctricos que atacan la calidad de las señales eléctricas del cable e incluyen los sistemas de iluminación, los motores eléctricos y los sistemas de radio. El ruido impulsivo son impulsos discontinuos de poca duración y de gran amplitud que afectan a la señal. El ruido de la conexión a tierra de referencia son las interferencias en el sistema de datos, debido a que el chasis de un dispositivo informático sirve como la conexión a tierra de referencia de señal y como conexión a tierra de la línea de alimentación de corriente alterna. La diafonía se da cuando el ruido eléctrico del cable tiene origen en señales de otros alambres del cable. Por ejemplo, cuando dos hilos están colocados uno muy cerca del otro y no están trazados, la energía de un hilo puede trasladarse al hilo adyacente y viceversa. El ruido de la línea de alimentación de corriente alterna se origina debido a los campos eléctricos y magnéticos producidos por la corriente alterna que circula por el cableado de alimentación común en casas, empresas, etc. Como consecuencia, dentro de estos edificios, el ruido de la línea de alimentación de corriente alterna se encuentra en todo el entorno. Si no es tratado correctamente, el ruido de la línea de alimentación puede representar un gran problema para una red. En esta imagen podemos ver la representación de ruido blanco tomado con un osciloscopio digital en el laboratorio. La señal de ruido es tomada del aire, o sea, del espectro electromagnético. Este tipo de ruido es comúnmente conocido como el zumbido que escuchamos entre canal y canal cuando sintonizamos una estación de radio. En imágenes o videos, el ruido blanco se puede ver de la siguiente imagen. Esta imagen es bien conocida por todos y ocurre cuando la señal de video en una transmisión de televisión se pierde y el sistema solo amplifica ruido blanco. Los nuevos sistemas de televisión detectan el ruido blanco y lo sustituyen por una pantalla azul o negra. Junto con el ruido, uno de los problemas fundamentales en la transmisión de datos es el siguiente. La energía de una señal decae con la distancia. La atenuación es la pérdida de una potencia de una señal, razón por la cual la señal llegue con la suficiente energía, es necesario el uso de amplificadores o repetidores. La atenuación es incrementada con la frecuencia, con la temperatura y con el tiempo. Está bien expresada en decibelios. La atenuación es la razón principal de que el largo de las redes tenga varias restricciones. Si la señal se hace muy débil, el equipo receptor no interceptará bien o no reconocerá esta información. Esto causa errores, bajo desempeño al tener que transmitir la señal. Se muestra un tren de pulsos en un osciloscopio digital. Este tren de pulsos es multiplicado por la señal analógica para obtener la señal muestrada. Se debe explicar cada una de las bandas del espectro electromagnético y su utilidad comercial. Por ejemplo, el espectro de bandas de las microondas se utilizan en antenas parabólicas direccionadas para la transmisión de datos en tierra o espacial. Se muestra un analizador de espectro. Nuestras fotos fueron tomadas en los laboratorios de la Universidad Rafael Urdaneta. En este se muestra el espectro de una señal de radiofrecuencia, específicamente un canal de radio. Se puede apreciar en la pantalla que es de banda de 90.9 MHz. O sea, en otras palabras, la 90.9 FM estéreo canal de radio comercial. El ancho de banda se muestra el analizador del espectro con una entrada de generador de señales con una frecuencia de 7 MHz. En la pantalla del analizador se ve la respuesta de frecuencia y en la de otra imagen de la diapositiva se ve la imagen donde se denota el ancho de banda de 3 decibeles. El ancho de banda de 3 decibeles es la banda donde la ganancia de la señal es de al menos 70.7%. Velocidad de modulación: se ve en la imagen una señal modulada de tipo ASC con 4 estados diferentes.
Esto hace que cada estado tenga 2 bits de información. La velocidad de modulación es igual al inverso del periodo de cada cambio de estado. No importa cuántos niveles de estado haya, el M-área es un término derivado de la palabra binario. En la parte de componentes de un sistema de transmisión de datos, tenemos que el codificador de fuente transforma en forma eficiente el texto de una representación binaria y el decodificador de fuente realiza la operación inversa. Una fuente es una sucesión de símbolos denominados salidas en una forma aleatoria. La fuente de información selecciona un mensaje deseado de un conjunto de símbolos o mensajes posibles. Un codificador de canal transforma kbytes de información en bits. La velocidad de datos es, por tanto, kn por RB. El entrelazado permite mitigar el efecto de desvanecimiento introducido por algunos canales. Convierte cualquier señal analógica en formato audio-video a una señal procedente de una fuente digital HDMI en un servicio. Es el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de información emisor y receptor. Es frecuente referenciarlo también como canal de datos. La modulación digital es el proceso mediante el cual los símbolos digitales son transformados en formas de onda que son compatibles con la característica espectral de un canal paso o banda. Shannon demostró que si la tasa de información es menor que la capacidad del canal, entonces mediante técnicas inteligentes de codificación se pueden alcanzar probabilidades de error arbitrariamente pequeñas. Es conveniente un código binario de entrada de n bits de entrada y m líneas de salida, tal es que cada línea de salida será activada para una sola de las combinaciones posibles de entrada. Como organismo de normalización tenemos la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Este es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos el ISO, la Organización Internacional de Estandarización. Es una federación de alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 153 países, uno por cada país. La misión de la ISO es promover el desarrollo de estandarización y las actividades con ella relacionadas en el mundo con la mira de facilitar el intercambio de servicios y bienes, y para promover la cooperación en la esfera de lo intelectual, científico, tecnológico y económico. Como organismos europeos tenemos la Conferencia de Administraciones Europeas de Correo y Telecomunicaciones. Es un organismo internacional que agrupa a las entidades responsables en la administración pública de cada país europeo en las políticas y la regulación de las comunicaciones, tanto postales como de telecomunicaciones. Tenemos también la ECMA, que es la Asociación Europea de Fabricantes de Ordenadores. Esta es una organización internacional basada en membresías de estándares para la comunicación y la información, cuyos objetivos son desarrollar en cooperación con las organizaciones de estándares nacionales, europeas e internacionales, estándares y reportes técnicos con el fin de facilitar y estandarizar el uso de las tecnologías de información y comunicación y dispositivos electrónicos. El EXI, que es el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, es una organización de estandarización independiente sin fines de lucro de la industria de las telecomunicaciones. Está el Institute of Electrical and Electronic Engineering, que es una organización mundial de técnicos e ingenieros dedicada a la estandarización y el desarrollo en áreas técnicas. Y por último está el Internet Engineering Task Forces. Es una organización internacional abierta de normalización que tiene como objetivo el contribuir a la ingeniería del Internet, actuando en diversas áreas como transporte, encaminamiento y seguridad. Ahora tenemos lo que es la comunicación de datos a través de redes. Primero está LAN, que es la red de área local. Como su nombre lo indica, estas son redes de área local, las cuales conectan dispositivos en una única oficina o edificio. Una LAN puede ser constituida por mínimo 2 computadores y una impresora. Todas las redes están diseñadas para compartir dispositivos y tener acceso a ellos de una manera más fácil y sin complicaciones. La WAN es una red de área amplia. Es una red de computadoras que abarca varias ubicaciones físicas, proveyendo servicio a una zona o un país, incluso varios continentes. Es cualquier red que une varias redes locales, o las llamadas LAN, por lo que sus miembros no están todos en una misma ubicación física. Muchas WAN son constituidas por organizaciones o empresas para su uso privado. Las Internetworks. Estas son un antiguo protocolo de comunicación de redes network utilizado para transferir datos de un nodo a otro de la red mediante paquetes de datos llamados datagramas. Ahora bien, como diferencias entre redes LAN y WAN,
Tenemos que las redes LAN cubren una distancia geográfica relativamente pequeña y tienen altas velocidades de transmisión. Las WAN cubren diferentes distancias geográficas e ilimitadas en algún momento y operan a velocidades de transmisión más bajas. Las LAN requieren un único proveedor de servicios de Internet o ICP, como tu compañía telefónica o de cable. Las WAN, por otra parte, se basan en las infraestructuras de comunicación múltiples para llevar las señales a grandes distancias, a menudo saltando de una infraestructura a otra. El Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolo TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Uno de los servicios que más éxito ha tenido en el Internet ha sido la World Wide Web, WWW o la web. Como la comunicación de datos a través de redes, tenemos la comunicación de paquete. No es necesario reservar el canal lógico. En cada nodo, el paquete se recibe totalmente, se almacena y seguidamente se transmite al siguiente nodo. En la retransmisión de tramas, al conseguir con la nueva tecnología una tasa de errores muy pequeña y una velocidad de transmisión elevada, no es necesario adjuntar mucha información de cabecera a cada paquete, y por tanto las velocidades de transmisión son elevadísimas comparadas con el sistema de computación de paquetes. En el ATM, en transmisión de tramas, se usan paquetes de tamaño variable y en ATM se usan paquetes de tamaño fijo, por lo que se elabora información de control de cada trama y, por tanto, se aumenta la velocidad de transmisión. El RDSI de banda ancha es un sistema de transmisión de enfoque universal y de velocidad de transmisión muy rápida. Está basado en conmutación de circuitos banda estrecha y en conmutación de paquetes banda ancha. Los protocolos son un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física. Los protocolos pueden ser implementados por hardware, software o una combinación de ambos. Existe el protocolo de aplicación. Este facilita la comunicación entre una aplicación y un servidor. También define de cómo interactúan un cliente y un servidor. Consiste en 3 puntos: abrir y cerrar, hacer y satisfacer peticiones de servicio, y maneja e informa de errores. El protocolo de transporte es el encargado de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor, aunque no estén directamente conectados, así como mantener el flujo de la red. El protocolo de Internetwork es un antiguo protocolo de comunicación de redes network, utilizado para transferir datos de un nodo a otro de la red mediante paquetes de datos llamados datagramas. Y el protocolo de acceso a la red es un conjunto de reglas que se rigen en el intercambio de información a través de una red de ordenadores. El modelo OSI. Esto tiene distintas capas. La capa física, la más baja del modelo OSI, se encarga de la transmisión y recepción de una secuencia no estructurada de bits sin procesar a través de un medio físico. Describe las interfaces eléctrica, óptica, mecánica y funcional al medio físico y lleva las señales hacia el resto de capas superiores. La capa de vínculo de datos ofrece una transferencia sin errores de tramas de datos desde un nodo a otro a través de la capa física, permitiendo a las capas por encima asumir virtualmente la transmisión sin errores a través del vínculo. La capa de red controla el funcionamiento de la subred, decidiendo qué ruta de acceso física deberían tomar los datos en función de las condiciones de la red, la prioridad del servicio y otros factores. La capa de transporte garantiza que los mensajes se entregan sin errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones. Libera la de los protocolos de capas superiores de cualquier cuestión relacionada con la transferencia de datos entre ellos y sus pares. La capa de presentación de formato a los datos que deberán presentarse en la capa de aplicación se pueden decir que es el traductor de la red. Esta capa puede traducir datos de un formato utilizado por la capa de aplicación a un formato común en la estación emisora y, a continuación, traducir el formato común a un formato conocido por la capa de aplicación en la estación receptora. El nivel de aplicación actúa como ventana para los usuarios y los procesos de aplicación para tener acceso a servicios de la red. Esta capa contiene varias funciones que se utilizan como frecuencia. Estas son: uso compartido de recursos y redirecciones de dispositivos, acceso a archivos remotos, acceso a la impresora remota, comunicación entre procesos, administración de la red, servicios de directorio, mensajería electrónica como correo y terminales virtuales de red. El modelo TCP/IP tiene 4 distintas capas.
La capa de aplicación incorpora aplicaciones de red estándar, como Telnet, SMTP, etc. En la capa de transporte brinda los datos de enrutamiento junto con los mecanismos que permiten conocer el estado de la transmisión. La capa de Internetwork es responsable de proporcionar el paquete de datos, es decir, el datagrama. Y la capa de acceso a la red especifica la forma en la que los datos deben enrutarse, sea cual sea el tipo de red utilizado.